Días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana, en este martes 3 de junio del año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días a Eury Cabral, a José La Luz, Melton Pineda, Don Amauris Aybar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y a Charles en los controles, Charles Reyes. Buenos días en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. A Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal y todo el equipo de BTV Televisión. Empiezo pues lamentando dos acontecimientos que se han producido en Santiago de los Caballeros. El primero es la muerte del conocidísimo, muy prestigioso dramaturgo, don Danilo Taveras, mejor conocido como Doña Epi. Don Danilo Taveras pues era un personaje en todo el sentido de la palabra, un hombre que no solo actuó en las tablas, sino que también fue un hombre de un gran compromiso con la democracia de la República Dominicana, luchador antitrujillista, perteneció a los panfleteros de Santiago y en el teatro, sin duda alguna, una de las grandes figuras del teatro. Así es que sentimos el fallecimiento de el dramaturgo don Danilo Taveras. Hoy el Ministerio de Cultura pues hace lo propio en relación con este acontecimiento que fue la muerte de Danilo Taveras. Hay otro hecho que me ha apenado mucho. Es la situación por la que está atravesando de nuevo o ha atravesado el diputado Francisco Santos Nave con un incidente en el que se ha involucrado un hijo de 18 años. Ayer conocimos de este hecho cuando fue ofrecido en primicia en el sol de la tarde con una llamada de Ramón Paulino al sol de la tarde, pues el país se enteró de que se había producido esta situación. Este joven estaba entonces en ese momento acusado de robo porque tanto él se llama Francisco Manuel Santos Martínez, su nombre porque es ya mayor de edad, Francisco Manuel Santos Martínez, y otro joven también de 18 años, Rafael Paulino. Ellos fueron apresados en el interior del colegio después que habían desmontado ventanas, habían causado allí daños a ese edificio, a esa edificación para poder entrar a las cerraduras y eso. Entonces fueron apresados y acusados de robo. Y desde ayer, y eso habla mucho de la profesionalidad de este equipo que está en el sol de la tarde, el tema fue manejado con sumo cuidado, es decir, se ofreció la información, pero aunque la policía estaba dando una versión de robo, tanto Yolanda como Cristian insistían en que tal vez fue otra cosa. Yolanda hablaba de manera concreta que todo le olía a pruebas nacionales y justamente esto ocurrió. Esto ocurrió porque parece ser que era un asunto de pruebas nacionales y Cristian destacaba el hecho de que este joven es un adulto y que las cosas en las que se vea involucrado son y deben ser de su absoluta responsabilidad, que no involucran al padre. De todas maneras, es un adulto todavía muy reciente, ¿no? República Dominicana,
pues un joven de 18 años, un muchacho que está bajo la tutela de sus padres, aunque ya tenga cédula de adulto. La verdad es que yo creo que ningún padre quiere verse involucrado en una situación como esta. El Nave ha dicho, y se lo creo, que se siente destruido y le ha pedido excusas a la sociedad por esta cuestión. Yo creo que él ha hecho lo correcto. Él ha hecho lo correcto, señores. Cualquiera puede pasar por una situación como esa, y yo creo que cuando eso ocurre hay que actuar de esa manera, como él ha actuado. Se llegó a un acuerdo. Este es un colegio evangélico en Tamboril, y se llegó a un acuerdo para retirar la querella. Los jóvenes eran estudiantes de ese colegio y parece que estaban detrás de informaciones sobre las pruebas nacionales. Entonces, por eso penetraron al colegio, hicieron todos esos daños, el colegio los expulsó, y yo me imagino que su padre se comprometió a reparar los daños que ellos ocasionaron, y ahí está cerrado este incidente lamentable. Son las 7:04, señores. El tema que voy a tratar a continuación es un tema que lo estoy pensando mucho desde el lunes para tratarlo, pero lo voy a tratar, señores. Lo voy a tratar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Me veo en la obligación de dejar algunas interrogantes abiertas, y lo voy a dejar como interrogante porque a lo que aspiro es que a este país se le dé una explicación sobre las cosas que voy a plantear. Y yo me refiero a la nueva inauguración del Instituto Oncológico Rosa Emilia Sánchez de Taveras. Me refiero a la inauguración de este Instituto Oncológico. Yo hice una breve sugerencia. A veces uno habla por sugerencia, que deja las cosas media planteadas y no la plantea con claridad. Y con los años uno ha aprendido a manejar algunos temas, a veces sin que estos temas tengan otras implicaciones. Yo ayer le hacía una pregunta a Pedro Cetsé, pero trataba de que la pregunta e incluso la respuesta de Pedro Cetsé, que iba a ser genérica, pero todo el mundo sabía a lo que nos referíamos, no tuviera implicaciones legales. Desde luego, si se menciona nombre, inmediatamente ya eso tiene implicaciones legales. Cuando el camarada Eury me quiso ayudar mencionando el nombre, yo retiro la pregunta porque justamente estoy haciendo la pregunta no porque desconozca el nombre, sino guardando el cuidado de que esto no tenga otras implicaciones. Entonces, yo siento el deber de decirle al país que hay cosas que no me convencen mucho en lo que se ha producido en el Instituto Oncológico Rosa Emilia Sánchez de Taveras, y que yo creo que el país amerita explicaciones, porque eso se ha hecho con fondos públicos y no con pocos. No con pocos. Estamos hablando hasta este momento de una inversión de 5,000 millones de pesos. Aquí, y yo creo que la administración Fernández fue muy responsable de eso, se le perdió el respeto al dinero. Y se habla de miles de millones de pesos en cualquier disparate. Eso no es un disparate, el Instituto Oncológico, pero aquí en cualquier disparate se habla de miles de millones de pesos. Ahí hay una biblioteca que ha costado 1.800 millones de pesos, que todo el mundo se pregunta,
Y bueno, ¿y dónde están 1.800 millones de pesos cuando todavía eso ni funciona? ¿Y cuántos miles de millones que le faltan más para funcionar? Y salen tan caras las bibliotecas. Entonces, en este caso, señores, ¿cuál fue la sugerencia que hice el primer día? El tema que dejé sugerido. ¿Por qué el presidente Danilo Medina privilegió la reinauguración de un hotel y no acudió a la inauguración del Instituto Oncológico Emilia Sánchez de Tavares? ¿Por qué él no acudió a esto? Es importante y él quiere estimular el turismo. Pero resulta que si el presidente habría querido estar presente en este acto, en la agenda del presidente se organiza. Y se organiza en función de estas cosas. El que invita al presidente a un acto, y en el acto del oncológico el presidente no era un invitado, porque ese era un acto del gobierno, sino que ese era un acto del gobierno, ahí él no es invitado. Y un acto del gobierno se coloca a la hora que el presidente pueda ir y el día que el presidente pueda ir. Y eso se hace en función de la agenda del presidente. Es decir, nunca habrá justificación para decir que el presidente no asiste a un acto oficial porque el acto oficial le coincidió con eso, porque eso es una agenda que se maneja en función de los compromisos y las posibilidades del presidente de la República. Y desde luego que entre la reinauguración de un hotel y la inauguración de un instituto oncológico con los parámetros y la importancia que se ha planteado que tiene esta institución, no había que andar con adivinanza en términos jerárquicos de qué tenía más importancia. ¿Qué tenía más importancia en términos incluso sociales y en todas las cuestiones? Pero el presidente no fue a la inauguración el pasado lunes. Y yo me quedé con esas cosas ahí abiertas. ¿Pero por qué? Miren, Danilo Medina, pues es una persona con un estilo totalmente diferente. Y yo creo que el presidente Danilo Medina se vio en la obligación, para que el desplante no fuera total, de enviar a su esposa, pero Danilo probablemente no quería tener ninguna presencia en ese acto. ¿Por qué? Señores, pero ¿y qué es lo que pasa con este país? ¿Y cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Señores, ¿y cómo es posible que se hagan varias inauguraciones de un mismo lugar? Ese fue el Instituto Oncológico que Leonel Fernández inauguró el 15 de agosto hace 2 años. Lo inauguró Leonel Fernández, hizo un acto de inauguración del Instituto Oncológico hace 2 años. El 15 de agosto, en una serie de inauguraciones que él hizo al final de su gestión, relámpago, él se prestó, porque digo se prestó, a inaugurar esta obra. Y se prestó a inaugurar esa obra cuando esa obra no estaba. Fíjense que ha sido supuestamente inaugurada 2 años después de haber sido inaugurada la primera vez. Y ahora estamos hablando de que apenas van a estar disponibles el 30% de los servicios de ese hospital. Oh, pero ese hospital no se inauguró hace 2 años. Y 24 meses después, apenas el 30% de los servicios. Lo que quiere decir que el acto de inauguración de Leonel Fernández fue una farsa. Eso fue una farsa, eso fue un show, eso fue un montaje, porque ahí no había nada que inaugurar. Menos que no fueran a inaugurar una edificación, pero un instituto oncológico no es una edificación. Y prueba de eso es el costo de esta obra, que tiene una serie de parámetros
que son mucho más costosos que lo que uno percibe por fuera de obra física. Entonces, desde luego que me imagino que Danilo diría, pero ven acá, ¿y cómo yo me voy a prestar a ir a inaugurar algo que este hombre inauguró, que no debió inaugurar nada? Porque eso fue una farsa, ese acto que él hizo el 15 de agosto. Porque eso todavía no está listo. Y 2 años después todavía no está. Y ya está inaugurado. Pero esto no es lo básico. Esto es anecdótico lo que yo estoy hablando hasta ahora. Eso incluso podría dejarse pasar como quien ve llover. Lo importante, señores, es que ahí supuestamente hay 5.000 millones de pesos invertidos. Supuestamente hay 5.000 millones de pesos invertidos. Pero hay muchas cosas ahí que no están muy claras. Y muchas cosas que se vienen planteando desde hace tiempo. Desde hace tiempo. ¿Cómo cuáles? Ahí hay obras pagadas por más de 200 millones de pesos, trabajos pagados que no han sido realizados. Ahí hay equipos que se suministraron que no están ahí. Ahí hay equipos que se suministraron por el que todos estamos pagando, que nadie sabe dónde están. Nadie sabe dónde están esos equipos. Y probablemente antes de Danilo irse haya que hacer otra inauguración. Y vendrán otros presidentes y vamos a hacer más inauguraciones porque eso no va a estar funcionando plenamente. Entonces, además de que hay serios contratos, serios cuestionamientos en términos a sobrevaluación, una serie de cuestiones que involucran a mucha gente, la responsabilidad de mucha gente en eso, porque 5.000 millones de pesos hay que explicarle a la gente dónde que están ahí. ¿Dónde que están esos 5.000 millones de pesos que se han gastado ahí sin que eso esté listo todavía? ¿Dónde que están esos 5.000 millones de pesos? ¿Dónde están esos 5.000 millones de pesos? ¿Dónde están esos 5.000 millones de pesos que se han gastado ahí? Cuando hay tantos cuestionamientos circulando por ahí sobre esa cuestión. Es decir, trabajos pagados y no realizados. Uno de los suplidores que le han preguntado por unos equipos, él dice que entregó esos equipos, pero los equipos no están ahí. Pero estamos hablando de cientos de millones de pesos. Cientos de millones de pesos. De manera coincidencial, ahí han aparecido varios negocios privados cerca del mismo lugar. Del mismo lugar. Y negocios privados muy bien equipaditos, donde no están todos los equipos, es donde se ha dado los 5.000 millones de pesos del Estado Dominicano. Pero por ahí, por fuera, hay sitios donde los equipos abundan. Pero, además, ahí se compró una tecnología, no le quiero llamar un aparato, ¿no? Porque ¿cómo le podemos llamar a algo de la tecnología médica aparato? Pero bueno, un ciclotrón. Estamos hablando de un aparato tecnológico que se llama ciclotrón. Este equipo es el equipo que se usa para las quimioterapias. Este equipo tiene elementos radioactivos. El país rico, que se llama República Dominicana, dio 400 millones de pesos por ese aparato. 400 millones de pesos por ese aparato. Hay que explicarle al país si es verdad que este aparato pudo haber costado un 30% de su costo real, del costo que han dicho que ha tenido. Si es verdad que este aparato, ahora incluso con mejores tecnologías, puede comprarse a un 30% de lo que ese aparato le costó al país instalarlo allí.
el ciclotrón. Pero el ciclotrón tiene elementos radioactivos. Y para poder inaugurar un hospital oncológico en cualquier parte del mundo, el túnel que se usa para la aplicación de esos elementos radioactivos, esos aceleradores radioactivos, tiene que contar con una certificación internacional. Yo no sé si ya esa certificación está. Si está, que la muestren. Que la muestren y digan que esa certificación está. Si eso no está, ahí no hay instituto oncológico. O porque yo no pienso que se va a cometer el crimen de inaugurar una cuestión con elementos radioactivos en una zona universitaria sin que se hayan hecho las previsiones de seguridad necesarias, porque el instituto oncológico es para salvar vidas, no es para matar a la gente que esté alrededores. No es para matar a la gente que esté alrededores, es para tratar de salvar a los pacientes que reciban tratamiento de cáncer o prolongarle su vida. Es para eso el instituto oncológico. Entonces, está esa situación de que esa certificación nadie sabe dónde está. Yo incluso tengo nombres de contratistas, una serie de cosas, pero desde luego que yo no voy a mencionar nombres, porque lo que yo estoy haciendo son preguntas en base a 5,000 millones de pesos que se han invertido en un lugar que todavía no está, que está nada más en un 30% para brindar servicio. ¿Y cuánto tendremos que gastar para que eso esté para el otro 70% que falta? El otro 70% que falta es de equipos tan costosos como este, o de equipos que ya se compraron y que son de los equipos que no están ahí y que no pueden estar disponibles para dar servicio. ¿Se trata de eso? ¿O de qué se trata? Entonces ahí hay una serie de preguntas que tienen que ser aclaradas. Tienen que ser aclaradas. ¿Por qué? Porque es bueno que cada quien fije su responsabilidad. Es bueno saber qué recibió la actual ISOE. ¿Qué recibió? Solo construyó la OISOE. Ahora, ¿qué recibió la OISOE? ¿A qué nivel estaba? ¿Y cuánto se habían invertido cuando Leonel Fernández se prestó a inaugurar una vaina que no estaba lista? Hacer un show que fue una farsa. Cuando se prestó a esa farsa, ¿cuánto se había invertido en ese instituto oncológico que 2 años después todavía no está? Inaugurado a medias, que por algo no estuvo presente allí el presidente Danilo Medina. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, el gobierno entra en conflicto con dos sectores importantes. Y yo no quiero ir al fondo, del problema. No quiero ir al fondo porque tal vez el gobierno tiene razón. Pero si es así, yo le sugiero al gobierno que maneje sus razones con cuidado y que converse con estos sectores, porque son sectores importantes. Por una parte está el conflicto con los vendedores de vehículos nuevos y usados, los que la gente conoce como dealers, el conflicto con los dealers. El gobierno, básicamente su razonamiento, su oposición es fiscal. El gobierno, y esto no parece que es una información veraz, que es una información seria, el gobierno entiende que va a dejar de recibir 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos. Ayer, Eury Cabral y este servidor le preguntábamos al director de Impuestos Internos sobre esto y los argumentos que él nos dio eran convincentes sobre esta situación en términos de que en términos fiscales sí está
esta situación planteada para el gobierno. Los otros argumentos medioambientales, una serie de cosas, bueno, en un parque con 58% de chatarra, etcétera, esas cosas uno no las entiende, yo no, las sigo sin entender mucho. Pero sigo pensando que este es un sector sumamente importante y que incluso el presidente Danilo Medina sabe que hizo un compromiso con ese sector y lo hizo en campaña. Entonces, si el gobierno por una razón u otra no puede aceptar la modificación de la ley, yo creo que el gobierno debe conversar con este sector y no echárselo en contra, que es echárselo en contra también al PLD, que por más cosas que ustedes vean, más bulla, más fácilmente muere de éxito. Fácilmente muere de éxito, creyéndose que cuenta con, cuando usted cree que tiene mucho apoyo, usted va perdiendo el apoyo sin darse cuenta. Y a la hora de la hora, entonces vienen las sorpresas. Y todavía aquí falta mucho tiempo. Entonces, si a este sector se une el sector de las bancas de lotería, la situación es mucho más crítica. Ese sector tiene un peso tan importante, independientemente de los criterios que usted tenga sobre los juegos, que si Danilo Medina no neutraliza a ese sector en campaña electoral, pierde las elecciones. Es decir, este sector de manera mayoritaria y lo iba a hacer de manera casi total, se había ido con Hipólito Mejía. Y para para neutralizar esto, es decir, para dividir el voto, para que todo el voto que representaba este sector no se fuera para un lado, pues Danilo Medina dio pasos concretos y recibió apoyo de una parte de este sector, que se ha sentido también en el desamparo. En el desamparo. Entonces, porque no tengan oposición, no se estén echando encima sectores que después puede dar mucha brega reconciliarse con ellos. Entonces, yo no estoy hablando de complacerlo en lo imposible, pero hay que estar pendiente de estas cosas. Lo de Fenabanca es porque Fenabanca está objetando la decisión que ha tomado el Ministerio de Haciendas de suspender varios sorteos, dejar uno solo. Entonces, ellos dicen que esto viola derechos adquiridos, van a hacer procedimientos judiciales, etcétera, etcétera. Pero ahí hay dos problemas. El problema realmente fiscal y de política económica, y el problema político también. El problema político. Ambos sectores son tan fuertes como cualquier partido de oposición. Y aunado, pues se complica la cosa. Se complica la cosa. De manera que ojalá que alguna instancia del gobierno se siente con estos sectores, tanto con el de Fenabanca como con el de los dealers, porque en ambos sectores el descontento es amplio y es gente que no se siente bien. Que no se siente bien y va a reaccionar de algún modo. Y ojalá que no sea de un modo perjudicial para el gobierno y después para el PLD, que en poco tiempo tiene que salir a pedir y a buscar algunos apoyos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. En los minutos que quedan, decir que si Juan Carlos I
si el rey Juan Carlos tuvo algunos errores humanos, algunas debilidades personales, decir, señores, que los aportes de este hombre superan con creces sus errores o sus debilidades. Cuando se le coloca en un balance, en la balanza de la historia, estaremos ante un hombre que ha contribuido como nadie al fortalecimiento de la democracia, herederos de unos poderes absolutos entregados por Francisco Franco, que tuvo la visión de transformarlo, y de usar esos poderes para crear una monarquía constitucional, no un absolutismo, sino una monarquía constitucional. Y cuando el ensayo democrático se venía abajo, por la firmeza de ese hombre, el ensayo democrático se mantuvo en pie y prosperó. Y su labor, no solo en España, sino en Iberoamérica, ha sido una labor de contribución con el desarrollo. A los hombres como este no se le evalúan por pequeñeces. Esas pequeñeces humanas que están presentes en la vida, porque bueno, la perfección solo es de Dios. La perfección solo es de Dios, no es del hombre. No cuentan a la hora de valorar un personaje como el que acaba de abdicar en España. 7:30.